Nos acecha el cristal. Si entre las cuatro paredes de la alcoba hay un espejo, ya no estoy solo. Hay otro. Hay el reflejo que arma en el alba un sigiloso teatro. Franz Kafka fue uno de esos autores más comentados que leídos. Nació en Praga en 1883 y como muchos genios se alarmó prematuramente de su talento. A los 12 años, su maestra le encargó a él y a sus compañeros que escribieran un relato y el joven Kafka cumplió. Cuando escuchó las obras de sus camaradas, el joven se excusó y dijo haber olvidado el cuento en casa. Había advertido que su relato era muy superior al de sus colegas. Epístolas posteriores sostienen que aquel cuento estaba basado en una pesadilla recurrente, en la que veía a su hermana Otili en una habitación larga y oscura, retorciéndose con la boca abierta, pero sin emitir ningún sonido. Ese fue el primer encuentro de Kafka con lo kafkiano. Si bien el joven impresionaba a sus camaradas por su conducta amable y austera, por su aspecto juvenil, pulcro, interiormente temía ser percibido como alguien repulsivo. En medio de esta crisis, a la que deberíamos sumar un miedo visceral por su padre, Kafka tomó conciencia de que en realidad era un escritor. En una sesión maratónica escribió El juicio en 8 horas y a finales de 1912 completó su antología Contemplación, compuesta de 18 cuentos. En 1917 se le diagnosticó tuberculosis, para algunos como consecuencia de la ingesta obsesiva de leche sin pasteurizar. Kafka sobrevivió gracias al amor de su hermana Ottilie y a Felice Bauer, con quien mantuvo una correspondencia de alrededor de 500 cartas. Felice, de hecho, fue la primera lectora de la Metamorfosis, obra que no la impresionó en absoluto. Esto sumió al joven Kafka en una profunda crisis de identidad. El menosprecio de su padre se intensificó y el temor totémico hacia él adquirió siluetas fantásticas. Sus tambaleantes deseos de escribir se paralizaron con el estallido de la Primera Guerra Mundial. No fue alistado en el ejército debido a su salud precaria. Sus proyectos matrimoniales con Felice fracasaron por segunda vez. En 1923 conoció a Dora Diamond, una periodista que quedó maravillada por la austeridad del genio. En la Navidad de 1923 se le detectó una pulmonía. Fue internado en las afueras de Viena, donde sufrió un tremendo ataque de tuberculosis de laringe. El 3 de junio, Kafka murió tras una agonía inimaginable y nació su leyenda. Antes de morir, obligó a sus allegados a prometer que no publicarían ninguna de sus obras, entre ellos su amigo Max Brod, y que las destruirían sin dejar rastros. Palabras como demonios, oscuridad, persecución, soledad, comenzaron a brotar de sus borradores como presagios terribles. La relectura de sus textos secretos revela que Kafka padecía de interminables noches de insomnio, seguidas de pesadillas atroces y de algo que el escritor definió como un asalto a las últimas fronteras terrenales. Max Brod decidió, afortunadamente, ignorar el último deseo de Kafka y comenzó a publicar algunas de sus obras. Dora, por su parte, cumplió parcialmente la promesa,
cediendo algunos escritos y ocultando otros, que luego serían confiscados por la Gestapo. Su obra atrapó rápidamente al público, despertando horrores innombrables y dándole nuevos nombres a otros ya conocidos. Luego de la ocupación nazi de Checoslovaquia, aquel primer cuento mítico de Kafka adquirió una relevancia profética. Su hermana Ottilie fue enviada al gueto de Lodz. El 7 de octubre de 1943, Ottilie fue trasladada a Auschwitz, donde fue asesinada efectivamente en una habitación larga y oscura conocida como cámara de gas, junto con otras 1.318 personas.